Hoy 27 de enero del 2021, permítanme saludarlos, eh, darle las gracias a ustedes por estar allí, por, por escucharme, por siempre estar, cada vez que subo un mensaje. Hay unos cuantos que siempre miran mis mensajes, así que les agradezco por todo ello. Hoy quiero entregar algo que lo he pensado muy bien cuando leí las escrituras donde dice que los misterios de Dios pertenecen a Dios, pero aquellos que han sido revelados pertenecen a los hombres. Entonces, en base a eso, hoy he decidido hacer esto que me pasó hace 7 años. 7 años ya han transcurrido desde el hecho en que estuve muy mal acerca de una gran enfermedad que me atacó, que padecí. Y bueno, después de analizarlo y pensar acerca de si realmente lo debía contar, entiendo que debo contarlo, porque las cosas secretas pertenecen a Dios y las que son reveladas pertenecen a los hombres. Así que quiero comentar, quiero contarle a ustedes parte, porque hay muchas cosas que ya no recuerdo aún, pero lo que recuerdo quiero contárselos a ustedes para aquellos que creen que la vida termina aquí, porque hay muchos que dicen que comamos, bebamos, y total la vida no continúa. Entonces, las cosas que me han sido reveladas pertenecen a los hombres. Y déjame decirte que la vida no termina aquí, que es un comienzo, que por lo que he experimentado, solo vivimos en un envase, que es lo que podemos palpar y ver, que es nuestro cuerpo, y que en realidad nosotros somos un espíritu viviendo dentro de este cuerpo. Es lo que pude experimentar en mi muerte y resurrección. Así que para afirmar la fe de mis hermanos especialmente, y porque no es necesario que yo a ustedes le hable acerca de esto, porque ustedes ya están convencidos, porque se les ha sido revelado el misterio, y el misterio de Dios se ha revelado en los corazones de ustedes. Y entonces yo, quizás para ustedes no necesite hablar, pero siempre hay hermanos que han creído y que a veces dudan por sus pruebas, por sus luchas constantes, porque no es fácil el camino que ustedes han elegido, hermanos, como el camino que yo he elegido. No es fácil, no es nada fácil. Yo creo que se nos complica cada vez más, porque ya no tenemos lucha contra carne, contra sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas, dice. ¿Y qué lucha podemos tener en la carne? Bueno, las cosas que nos pasan, una enfermedad, un vecino que a veces a veces tenemos problemas en nuestra vida cotidiana. Esa no es la lucha que tenemos que enfrentar, sino que es la lucha espiritual que tenemos que enfrentar. Por eso muchas veces suceden que a veces se desmoralizan por las cosas que le pasan, porque dicen, sí, porque Dios no me guarda, pero Dios te está probando también, porque quiero que sepas que
que el trigo, el- el comino, el eneldo, dice, se sacude con un palo para separarlo de la paja. Y así debemos ser sacudidos nosotros. Así que cuando tú estés en una prueba, eh, solo agradece a Dios, porque, porque dice que todos seremos probados, seremos lavados y seremos purificados como el oro se prueba al fuego, así los cristianos serán probados. Porque Jesús mismo nos dijo que tomemos la cruz que llevamos y que lo sigamos. Bueno, el hecho en que nos ocupa hoy, quiero relatar acerca de lo que viví en mi experiencia de muerte que tuve, pero permítanme decir algunas palabras acerca de la profecía que le di para Argentina en el 2021 y en el 2020, a finales del 2020. Dije que Argentina había cometido un grave error de ir en contra de los preceptos de Dios. Y a raíz de ello, vamos a tener que pagar las consecuencias. A raíz de nuestro presidente Fernández, que aún tiene la posibilidad de no firmar ese o derogarla, porque tiene esa facultad de derogar la ley del aborto legal. Y bueno, siempre dije que sí, que hay abortos, claro que sí, pero es algo privado y es algo entre Dios y la persona que lo practica. Lo que se hace en oculto tendrá sus consecuencias, pero que lo haga un país entero y que sea ley, que cualquiera pueda matar a un hijo, porque desde la concepción misma hay vida. ¿Y por qué hay vida? Porque me lo dicen las escrituras. Porque lo primero que se nos forma en mi experiencia que tuve, en mi muerte y mi resurrección hace 7 años, tuve la experiencia de que se me contara esto, que la vida comienza en el corazón. La primera célula que empieza a latir es el corazón y ya hay vida. Pero no nacemos porque nacemos, sino porque nacemos con un propósito. Cada ser humano venido a la tierra tiene un propósito. Y yo creo que tú, Fernández, presidente, con todo respeto, tú no hubieras sido presidente si tus padres hubieran decidido que tú no nacieras. Como tú, vicepresidenta Cristina, también con todo respeto, también tú no hubieras nacido si tus padres no lo hubieran optado por no tenerte, y no serías presidente. Y no hubieras sido presidente ni vicepresidente. Así que cada uno tenemos un propósito, y tú policía, y tú militar, y tú soldado, y tú general, y tú médico, y tú enfermera, y tú trabajador, y tú no hubieras estado haciendo lo que haces si tus padres no lo hubieran decidido que tú nacieras. Pero que no es que tus padres lo decidieron, sino que Dios tenía un propósito contigo. Y tu pastor, y tú, Juan Pablo, el Papa, tampoco hubiera sido Papa si sus padres no lo hubieran decidido. Entonces, Argentina, te dije que te prepares porque van a venir tiempos difíciles. A raíz de esto vas a ser castigada. Creo que ya estás viendo en algunos lugares donde yo te dije que iba a haber mucha agua, abundante agua, y mucho calor, mucha sequía en otros.
Y bueno, ya tuviste un sismo y va a seguir temblando la tierra. Va a seguir temblando la tierra en este año 2021. Pero ¿por qué? Porque Dios tiene misericordia y quiere que vos te arrepientas. Quiere que darte una posibilidad de demostrarte que cuán pequeños somos delante de Él. Tú, Fernández, tú, Cristina, tú, aquellos que crearon esta ley, son nada delante de Él. Son solo polvo volado por el viento. Si Él quisiera, te pondría fin, pero Él es misericordioso, es grande en poder y es misericordioso porque espera que el hombre se arrepienta hasta el último momento de su vida. ¿Por qué? Porque esta vida no termina aquí, sino que es un comienzo, es un paso que se nos ha puesto en la tierra para probarnos si merecemos vivir para siempre o no. Así que Fernández aún tiene la posibilidad, si aún no firmaste, aún tiene la posibilidad de que tu pueblo no sufra. Porque en definitiva los que sufren son los pobres. Aquellos que te votaron son los que siempre sufren. Porque los grandes barrios están todos asfaltados, están todos cubiertos. Donde cuando se produce una lluvia, ¿a qué lugar afecta más? A los pobres, a aquellos que te votaron. Entonces, creo que tenés la posibilidad aún de poder cambiar el destino de tu pueblo, el sufrimiento de tu pueblo. Y te estoy hablando con el corazón, te estoy hablando con el corazón, presidente Fernández. Deja que cada mujer decida en lo oculto lo que va a hacer. No nos metan todo en la bolsa porque todos sufriremos a causa de las cosas que ahora se van a hacer en público. Porque nosotros, cuando las cosas se hacen en público, entonces todos somos cómplices de lo que se hace en público. Estas cosas de quitarle la vida a un niño por nacer, esta es la consecuencia que va a tener que pagar Argentina y la van a pagar los más pobres. Porque las catástrofes siempre vienen a los lugares más pobres, a los barrios humildes, a los barrios que están en un lugar bajo, donde el agua arrastra todo, donde también la sequía va a hacer estrago, se van a incendiar, porque no vendrá lluvia a distintos lugares y las lluvias abundantes serán en otros lugares y la gente pobre siempre es la que sufre todas las cosas, las inclemencias del tiempo. Bien, dicho estas cosas, ya tengo 14 minutos. Voy a ir al tema que me ocupa. ¿Qué es lo que vi? ¿Qué es lo que vi cuando me pasó esto? Cuando entré en coma ya comencé a viajar. Y cuando tú empiezas, en realidad tú, como yo dije, como tú eres un espíritu viviendo en el cuerpo, el espíritu, cuando el cuerpo está muriendo, el espíritu sale, salir de tu cuerpo, porque tenés que abandonar el cuerpo. Entonces, en base a eso, les voy a explicar un poquito lo que vi, les voy a contar lo que vi. Y lo que vi es lo siguiente. Cuando ya no tuve conciencia, entré a un pasillo. Entré a un pasillo largo, y en el final del pasillo había una puerta. Había una puerta y esa puerta estaba cerrada, pero por abajo había un espacio entre
como cuando se deja un espacio abajo, por ahí entraba una luz y yo pasé esa puerta y en un momento fui puesto en ese pasillo mismo y del lado izquierdo de mí, porque yo estaba parado en ese lugar, y del lado izquierdo pasaba como una cinta, era como que la historia estaba pasando a través de una cinta al costado de mí. Y venían los tiempos, las imágenes eran de tiempo en que el humano había vivido. Y lo que me sorprendió que en una de las primeras puertas que yo vi, porque venía y cada tanto venía como porción, venían a mí, yo las podía ver y cada porción era como que una plataforma se desplazaba y venía esas imágenes y habían puertas en cada uno y había alguien que iba relatando los episodios. Se sentía la voz de alguien que iba relatando los episodios. Y una de las primeras puertas que recuerdo, porque hay algunas cosas que no recuerdo bien, porque pensaba no contar estas cosas, pero luego de haber analizado la palabra, dice que los misterios de Dios pertenecen a Dios y aquellos que se le han revelado pertenecen a los hombres. Y habían puertas y yo miraba la puerta y el que relataba decía, en una de las que yo recuerdo perfectamente, ¿quieres entrar allí? Puerta de placer, puerta de lujuria. Y yo me quedaba en el pasillo y decía, no, yo quiero ver a Dios. Yo estaba convencido estaba consciente que no estaba en la tierra, que estaba viajando. Y yo quiero ver a Dios y me mantenía en eso. Y veía gente que se metía y se desaparecía, lo absorbía esa puerta, desaparecía y caían en ese espacio. Otra cosa otra parte de la historia es lo que me quedó, aún lo recuerdo, cuando vino otra parte de la historia, cuando anunció esa voz, dice, el león de la tribu de Judá. Textuales palabras, el león de la tribu de Judá. Y apareció en mi visión, apareció un león macho, y encima de ese león macho, montado en ese león macho, el rey, y tú sabes a quién me refiero. Venía montado en ese león macho y él sonreía, venía vestido de rey, tenía una corona en su cabeza y él sonreía. Pero lo que me sorprende es que había una mujer al lado izquierdo, junto al león, al lado de él, y una mujer al lado derecho. Eran dos reinas. Para mí eran dos reinas vestidas de blanco, muy bonitas ellas, belleza, como una princesa cuando se viste, o una novia cuando le ponen ese vestido y le ponen una corona que le ponen a las reinas. Las dos venían vestidas de la misma forma. Y él sonreía. El rey, eso me recuerdo. Y voy a dar una característica. Él tiene
una barba. Tiene una barba corta, no tiene una barba larga. Tiene alrededor, yo le calculo por su rostro, unos 30 años. Él tiene unos 30 años de edad aproximadamente, yo le calculo, porque he visto muchos rostros y, y es más o menos la edad que tiene, 30 años. Es joven. No quiero darte muchas características, solo porque podría traer hacia mí un dibujante y le daría la característica y él me lo dibujaría, porque recuerdo toda su fisonomía. Pero voy a decirte solo una cosa más de él. Él no es rubio. Él no es rubio como lo pintan, hermoso, de ojos azules, de ojos verdes. No, él tiene ojos marrones claritos. Él tiene ojos marrones claritos. Y así fue esta visión que pasaba a izquierda de mí y volvía otras imágenes. Luego venían distintas etapas que ha vivido el hombre. También vi soldados corriendo a la guerra, soldados, un ejército en un valle corriendo hacia la batalla. Yo veía un valle verde que corrían los soldados hacia la batalla, y yo sé que corrían a la batalla porque yo estuve en el ejército argentino y sé cuando se entra en combate, porque te enseñan a entrar en combate. Y los soldados estaban preparados y estaban combatiendo, iban corriendo hacia el enemigo por ese valle, y las imágenes eran muy con tiempos muy cortos, era como tiempos muy cortos, así pasaban ante mí, las imágenes pasaban ante mí como cuando pasas unas fotos. Antes se usaba, no sé cómo se llama, es un aparato que tú pasabas las fotos y iban, y tú ibas mirando la foto y es como que parecía una película, así pasaban las historias y las distintas etapas, pero a todas no las recuerdo porque no quería hacer este video cuando estaba muriendo, porque yo sentía que estaba muriendo. Sentía mi corazón cada vez más débil, mi respiración me costaba respirar, y bueno, allí salí nuevamente de mi cuerpo, porque salía de mi cuerpo, y yo veía que salía de mi cuerpo. Y me llevó, yo no sé si decirte que era un ángel, porque realmente estaba vestido de negro. El ángel, ese ser estaba vestido de negro, era un hombre, pero él me permitía volar, yo no tenía alas, pero yo flotaba, yo flotaba en el aire, así que él me llevó a una ciudad. Una ciudad donde había mucho verde, había una ciudad mucho verde, y yo veía las casas que estaban construidas. No había gente, todavía no había gente, no vi gente en la ciudad. Estaban todas las casas hechas, pero no había gente allí. Era una ciudad como con mucho verde, con mucho césped, diría yo. Entonces yo flotaba y me iba al lado de él, y él me llevaba, y miro hacia arriba. Había una colina, había un monte, y en el monte había un palacio. En el monte ese había un palacio, y yo lo miraba desde arriba,
y era un bello palacio. Yo diría que no he visto una construcción así, un palacio, eh, pero no se me permitió entrar al palacio. Yo lo miré desde arriba y volví a la ciudad y, y pude estar en el césped, en ese césped, me tiré en el césped porque era como una bajada hacia la ciudad. Y me puse de espalda y contemplaba el universo. Contemplaba el universo con mis ojos y miraba la ciudad. Y de allí, bueno, fui levantado nuevamente y ahí sí, ya ahí me llevó hacia mi tumba. Ahí me llevó hacia mi tumba, pero no era la tumba en la tierra, ¿eh? Yo veía que esa tumba no estaba, esa tumba no he visto en la tierra que haya alguien que construya una tumba así. Eh, Era material, yo diría que había oro, sí. Yo diría que era un lugar de descanso, pero era una tumba, en realidad era una tumba. Y yo entraba allí y habían un material que era un piso, digamos que yo no sé si no tenía parte de oro y parte de porcelana fina. Era un material muy delicado, esa tumba. Y yo me metí ahí, me metí ahí, y cuando las baldosas empezaron a cerrarse sobre mí, esas partes, esas piezas como pisos que se unían solo y me estaban cubriendo, y cuando ya me quedaba poco de que me cubriera y yo pudiera descansar, porque ese era el lugar de descanso. Allí fue que se escuchó una voz y la voz fue muy como la voz de un trueno así, y lo que dijo esa voz es: ese hombre no puede morir, ese hombre no puede morir. Fue una voz que tembló el lugar, yo sentí que tembló el lugar cuando esa voz llegó. Y entonces las baldosas comenzaron a abrirse nuevamente y allí ese ser que me había llevado eh, me dejó, me dejó y no me puso en la tumba. Entonces yo ya ahí ya me encontré en mi habitación, volví a mi cuerpo en mi habitación, volví al cuerpo donde estaba internado. Y allí, cuando llegué a mi cuerpo nuevamente, ahí sentí que yo estaba eh, anteriormente también es lo que recuerdo. Fui llevado también a otro lugar y donde entramos dos entramos. Había una escalera hacia arriba, las puertas eran muy altas y las puertas tenían la forma de redonda arriba, no sé cómo se llaman las puertas, pero eran puertas muy altas. Era yo diría que era un salón muy grande, se escuchaban voces arriba, si diríamos, yo quedé en la planta baja con la otra persona que también estábamos esperando, y había una escalera que había que subir. Y yo no me pude mover hacia arriba, y yo sentía que arriba había gente, yo quería llegar ahí arriba, pero no podía entender. Lo que me sorprende es que no podía entender el idioma, no lo pude entender el idioma lo que hablaban, pero se escuchaba la voz de un hombre y la voz de una mujer, la voz de un hombre y la voz de una mujer. Y yo no pude subir esa escalera, pero el otro hombre sí subió la escalera, fue llevado primero. Después, eso fue así, es como que las imágenes venían de, de pocos segundos, diría, de pocos segundos, muy cortas las imágenes. Y entonces ahí ya volví de vuelta a mi, a,
lecho de muerte ahí, al lugar, pero yo sentía que estaba en un lugar donde en esa casa estaba toda blanca y las ventanas eran altas, las puertas eran altas y había un reloj y un reloj no, se sentía campanadas cada tanto, una campanada cada tanto. Y escuchaba las voces que hablaban, pero no podía entender qué es lo que hablaban. Hasta que en un momento dado, cuando yo ya me estaba muriendo, yo supongo que me estaba muriendo ya, es cuando sentí la voz de alguien que le dijo: díganle a la señora que ha llegado la hora. Díganle a la señora que ha llegado la hora. Esas cosas, esas voces sí las escuché en mi idioma. Díganle a la señora que ha llegado la hora. Y entonces se acercaban a mí. Estas personas, vino una mujer al lado mío, muy jovencita, muy bonita, el rostro brillante tenía, su rostro era muy bonito y era brillante. ¿Qué experiencia viví al ser resucitado? Bueno, cuando esa mujer vino y quería resucitarme, esa mujer, yo no acepté. En realidad yo no acepté y no quise. Así que al instante vino ese varón que yo creo que es el mismo que había visto arriba del león, de ese león que estaba cabalgando arriba del león. Y bueno, él se acercó a mí, a mi lecho, y bueno, yo se puso detrás de mí en mi cabecera. Yo lo vi atrás de mi cabecera, en la cama, en el lecho donde estaba, en la camilla donde estaba inconsciente, estaba en coma. Hasta ese momento estaba en coma. Estoy relatando todos los hechos, pero yo estaba en coma, pero yo no estaba en el lugar, en mi habitación. Yo siempre estuve en mi espíritu, viajando a los distintos lugares que le acabo de comentar. Entonces ese ser, cuando yo volví a ese lugar, pues sabía que era el lugar ese, él se acercó a mí y puso su rostro, y yo lo vi perfectamente, lo vi. Y ahí vi exactamente que tiene ojos marrones claritos. Tiene ojos marrones claritos y me dijo estas palabras. Estas palabras son inolvidables a pesar de haber pasado 7 años ya, pero mi vivencia, lo que padecí, es difícil de olvidar. Y estas cosas yo no sé cómo las recuerdo porque inconscientemente recuerdo todo esto. Y se acercó a mí ese ser, que creo que es el mismo que cabalgaba arriba del león, y me dijo: no temas, no temas, no temas, no tengas miedo. Tienes que morir, me dice, tienes que morir, pero yo te voy a resucitar nuevamente. Y entonces él empezó a explicarme de que debía dejar de respirar, debía dejar de luchar por sobrevivir, así que me tenía que dejar ir. Me tranquilizó él con su voz, me dijo lo que él iba a hacer. Entonces allí vi el reloj, ese reloj que estaba yo lo veía en mi pecho, el reloj. Y ese reloj tiene 4 números, tiene no como los relojes que nosotros conocemos, sino que tiene 0 arriba, donde está el 12, tiene 0. Eso es lo que me acuerdo. Y después tiene -10, lo que sería -10.
Entonces él me dice, me empieza a explicar todo lo que él iba a hacer, lo que iba a sentir, y me señaló ese reloj, y ese reloj giraba en contra. Comenzaba a -10 y cada vez mi corazón se sentía que era más débil yo. Y sentía que era más débil, y los pulsos eran más débil, más débil, más débil, más débil, y a medida que se acercaba al cero, entonces ya era mi muerte. Y bueno, él me explicó esto y que yo me tenía que dejar llevar, y él me iba a resucitar, que confiara en él. Y entonces acepté porque era un hombre y me habló en mi idioma claramente, y no como la mujer que se había acercado a mí, que iba a hacer lo mismo, me iba a resucitar esa mujer, pero yo no quise. Era que como que algo me decía que no creciera. Y entonces él apareció, y ahí fue cuando él me explicó del reloj que tenemos, y él lo retrasó. Y sé que la vida está en el corazón de la persona. Y dijo que yo iba a sentir cuando llegara a cero, yo iba a sentir una energía. Y cuando llegó a cero, eh, eh, ahí sentí una energía que entró por mi cabeza y pegó en el corazón, y entró por mi lado izquierdo, por el centro, por el punto, casi el centro del, del lado izquierdo de mi cabeza, que hoy tengo algo ahí yo. Si me lo toco y siento que tengo algo, tengo como, no sé, no es ni un granito ni parece una punta de vena. Aún lo tengo yo, lo tengo, y a veces me lo toco y sé que es en la parte izquierda, por ahí entró la energía. Y, y bueno, entonces cuando yo sentí esa energía, eh, él, antes de que yo empezara a escuchar las voces de los enfermeros y los médicos que estaban allí, no sé quiénes eran, pero sentía voces porque eh, él, antes que eso sucediera, segundos antes, él se puso en mi cama, para los pies de mi cama, se puso para los pies de mi cama, me miró, me mostró todo su cuerpo, me mostró, estaba parado él, me mostró todo su cuerpo y me sonrió y desapareció. Y entonces allí yo salí del coma, desperté del coma. Entonces ahí ya comencé a escuchar las voces de las enfermeras que hablaban, y desperté y no me podía mover. Me había quedado paralizado por completo, no me podía mover, no podía abrir los ojos. Los ojos yo no veía, escuchaba, pero no veía. Y yo creo que pasaron como 3 días cuando empecé a ver. Empezó a venir la imagen, veía doble primero, y después creo que al segundo día yo ya veía clarito, ya la empecé a ver a la enfermera, empecé a ver no había médico. Por eso me sorprende que esa persona que vino a mí no era ningún médico. Ese rostro que yo vi, que tenía ojos marrones claritos, tenía una barbita, ese ser yo lo busqué los 6 meses que estuve en ese lugar, y no estaba en ese lugar. No había hombres, había solo un hombre que me atendía, que era un enfermero, y no tenía nada que ver, no tenía barba, no tenía nada de eso. Por eso sé que tampoco había médicos ahí que tuviese una barba y que tuviera el rostro que yo veía. Yo veía ese rostro, y yo lo busqué y no estaba. Entonces, por eso sé que es algo que es verdad, y que yo no estaba en mi cuerpo carnal, sino que lo veía con mi espíritu, con mi espíritu. Eso, todas estas cosas las viví espiritualmente, las viví en el espíritu. Y
Busqué ese rostro durante los 6 meses que estuve y no lo encontré, no. Ese no es ni un médico que estaba allí, porque algunos dirán, sí, debe haber sido que vos viste que había un varón allí. No. Yo sé que en terapia donde yo estuve, habían 3 médicos de terapia intensiva y eran 3 mujeres. Laurita, la doctora Laura, que te mando saludos, Laura, Laura, porque cuando vos entrabas de guardia, eh, yo sabía que esa noche iba a sobrevivir, porque yo cada vez que te miraba, vos sabías que te necesitaba y venías y me hacías masaje para que yo expulsara porque me había agarrado neumonía. A mí me había agarrado neumonía y vos me venías y me hacías masaje y me sacabas y me limpiabas, y yo esa noche sabía que iba a sobrevivir. Así que un gran abrazo, Laura. Te recuerdo, Laura, no estoy imaginando nada. Después había otra doctora, una, eh, creo que era media morochita, peticita, y después había una doctora que era flaca y más alta. Pero Laura, vos tenías el cabello bien enrulado, así bien enrulito, y bueno, a ti te recuerdo bien, Laura, y a las otras doctoras también te recuerdo. Y no había ahí ningún hombre, un varón que sea médico. Así que esto de que me haya confundido, no me confundí. Sé que lo que te estoy contando es realmente verdad. Y sé que Dios existe y sé que me resucitó Él. Yo sé que me resucitó Él porque estoy vivo. Porque estoy vivo. Y bueno, y así me desperté y no me podía mover, no podía mover los ojos, no podía hablar porque estaba con un tubo en la garganta, estaba conectado a un respirador. Eh, y, y no podía moverme, no podía mover nada, ni la cabeza ni los brazos. Quedé hecho un vegetal, una planta o algo que no se puede mover. Intentaba moverme y no me pude mover. Y así tuve durante, yo creo que 4 meses estuve sin moverme, no movía, empecé a mover, abrí mis ojos y entonces ahí empecé a mover mis ojos. Cuando salí del coma, cuando desperté, empecé a verlos y los seguía a las enfermeras, al enfermero que me tocaba siempre, y a Laurita y a las otras doctoras que estaban a cargo de terapia intensiva. Y los seguía con los ojos y le hacía señas con los ojos. Y va mi saludo especialmente a ti, Beni Álvarez, para que veas que no estoy loco, que estoy bien cuerdo y que no me afectó para nada mi cabeza. Me afectó todo el cuerpo, todos los miembros, todo fue paralizado menos mi cerebro. Mi cerebro no fue paralizado. Entonces, por una razón, no fue afectado mi cabeza. Entonces, sé perfectamente y no recuerdo todo, recuerdo hasta lo que charlaban las enfermeras. Y recuerdo que uno dijo también, para ti que también va enfermero, estabas a cargo de los enfermeros. Y voy a hacer para que veas que no estoy loco. Y tú dijiste que no me cambiaran, la comida que me entraba por la nariz, porque dice, no se preocupen, si es posible, denle leche con pan rallado. Eso lo dijiste. No, eras uno de los encargados de los enfermeros. Si se va a acabar muriendo. Perdón por el vocabulario, pero es la palabra textual que dijo. Si se va a morir.
Y bueno, perdón por la palabra que agregué. Así que no gasten el alimento en dejarlo nomás. Si se va a morir. Eso fue lo que dijiste, pero yo no tengo rencor, no te voy a hacer denuncia, no te voy a hacer nada. Yo te perdono, enfermero. Estabas a cargo, era el segundo que estabas a cargo allí en Cipolletti, en el sanatorio austral, en Cipolletti, para que veas que me recuerdo todas las cosas que me sucedieron ahí, y para que veas que también hubo gente que me trató re mal, como la enfermera, tu enfermera que tenías el cabello, que te habías teñido de cabello cobre. eh, También tú me trataste mal. Benis Álvarez o Benedís Álvarez, un gran abrazo porque eres una profesional. Ahora yo sé que estás retirada. Liliana, para mí un gran abrazo, una bendición enorme, que me comprendiste, que hiciste más allá de lo que debías hacer eh, por mí. Tú, Benny, y tú, Liliana, eran los ángeles que Dios envió para que me cuidara. Pero yo sé que a pesar de todo lo que estaba padeciendo, que no me podía mover, pero yo estaba consciente de todo lo que ustedes hacían, todo lo que charlaban, e inclusive todas las intimidades que a veces se comentan los enfermeros, pero eso me lo voy a guardar porque eso es de ustedes, es privado. Yo simplemente para que veas que no estoy loco y que recuerdo todo. Recuerdo cada cosa que me pasaron allí. Y también allí había un doctor que tenía bigote. Un doctor que tenía bigote, ese nunca me vio. Él pasaba por enfrente de mí, creo que era uno de los jefes, o creo que era uno de los dueños del sanatorio. Creo que tenía que ver con... Ese nunca me atendió. Para ti también yo te perdono, porque me miraba solamente y no te acercaste nunca a mí. Nunca te acercaste a mí durante esos 5 meses que yo desperté, nunca te acercaste a mí. Para aquellos que me ayudaron, y al resto yo los perdono. Yo no tengo rencor, yo no tengo rencor con ustedes. Y bueno, comencé a recuperar mi movimiento en mi cabeza. Comencé a los 3 meses así, después comencé a recuperar algunos movimientos, también gracias a mi hijo Gabriel, que él me movía las articulaciones porque se me estaban endureciendo, me estaba quedando cadavérico, me estaba endureciendo, no podía mover los miembros y no podía mover nada, no podía levantar nada. Y mi hijo a veces me movía cada vez que podía ir a verme. Él también tenía su familia, y a Marta también. Marta también fue muy, conmigo fue lo que yo como esposa creo que debía hacer lo que hizo. Y yo, si le hubiera pasado a ella, yo también quizás hubiera hecho lo mismo. Pero también, gracias, porque también, eh, y bueno, y gracias, ¿a quién más puedo darle gracias ahí? A Celso, yo no me acuerdo bien, que era un enfermero, que a veces él también me hacía masaje, porque cuando me empezaron a despertar los miembros, era insoportable el dolor. No lo podía resistir y yo lloraba mucho por el dolor, y Liliana, tú lo sabes. Era algo insoportable, no lo podía tolerar. Era como quería que alguien me sobara, especialmente las piernas,
las piernas, los tobillos, las piernas era donde más me dolía porque fueron las que primero se despertaron. Era como cuando a vos te da un calambre, cuando tenés un calambre, a alguno quizás le haya pasado en la noche que tiene un calambre y que el dolor es insoportable. Bueno, pero este era insoportable en las 24 horas del día. Y por eso lloraba mucho porque no podía soportar el dolor. Y miraba muchas veces a la enfermera y bueno, no podían entender porque no podía hablar. Quizás también sea por eso. Y estuve así y bueno, después gracias a Dios mi familia, mi hermana Beatriz con, con mi hijo Gabriel fueron los que se encargaron de que sea trasladado allí porque metieron una fisioterapeuta, creo que era algo así, sí, que me fue a ver y que le dijo que ese lugar no era para que yo estuviera allí y que mi familia me debía sacar si quería que siguiera viviendo. Entonces mi familia hizo todo el trámite en mi obra social y llegué a Buenos Aires. Gracias a Dios me llevaron en un avión sanitario de la provincia de Río Negro y allí estuve 4 meses en Buenos Aires y salí de alta, me dieron el alta, porque yo sabía que iba a vivir, porque yo creí lo que me había dicho, que te voy a resucitar, porque si me iba a resucitar debía ser por un motivo y me resucitó y por algún motivo, y hoy comprendo el motivo, porque me hizo profeta, porque me habló después cuando yo volví a mi ciudad, me dijo que era profeta a un pueblo, al pueblo adventista, y en el cual yo llamé a ese pueblo por 3 años y medio. En el julio de 2016 empecé a mandar los mensajes después de tantas visiones, que eso las voy a comentar en otro video, las visiones y cómo fui llamado para que me levante de donde estaba y que sea profeta a ese pueblo. Y yo te llamé adventista por 3 años y medio. Y mi mensaje era, Dios no es trino. El mensaje es, Dios no es trino. Y el mensaje es, debes bautizar y debes corregir tu bautismo. Tu bautismo de inmersión es el cual te identifica con tu rey, con tu soberano, con aquel que Dios ha puesto entre él y nosotros. Y él nos ha dado un rey. Y entonces nosotros tenemos que bautizarnos en el nombre de él, en ese nombre, porque él lo ha puesto sobre todas las cosas. Esto es el único mensaje que debo llevar de adventista. Y ya pasaron 3 años y medio y mirá lo que está pasando. Mirá lo que está pasando. El mundo no ha sido igual desde el 2020, cuando se me terminó la profecía. El mundo no es igual y no va a ser igual. Y Argentina, prepárate, porque tu presidente, nuestro presidente, ha cometido un grave error delante de Dios. Y Dios no perdonará a Argentina. Argentina, prepárate para los tiempos que vienen. Esto simplemente es lo que voy a decir. Voy a grabar otros videos y acerca de todas las visiones, cómo fui llamado para el pueblo adventista. Que Dios te bendiga.